su Biblia y vamos a la Biblia. Y recuerda, escribe las peticiones que tengas y vamos a orar específicamente por esas peticiones. Al finalizar de la reflexión, yo estaré orando por esas peticiones personales. ¿Amén? Escríbelas allí y estamos anotándolas. Vamos a la Biblia, busca tu Biblia. Vamos a leer Mateo 21, 12 al 13. Mateo capítulo 21, del 12 al 13. Vamos a hablar de un tema que le he puesto por nombre apostasía. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13, el tema se llama apostasía. La apostasía. Muy poco escuchamos hablar de este tema y el Señor de hace unos días me viene hablando sobre algo de esto y quiero compartir algunas cosas bíblicamente. Apostasía, Mateo capítulo 21, 12 al 13. También vamos a leer Judas, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero traigo este pasaje para empezar. Mateo 21, 12 al 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Fíjense, Jesús llegó al templo y echó, dice en otro pasaje, con un látigo, los sacudió, le cayó a correazo y los corrió a todos del templo. Lo echó fuera a los que vendían y compraban. Y volcó las mesas de los cambistas. Ahí yo puedo ver que había apostasía. La gente estaba haciendo las cosas al revés. La casa del Señor es para orar y para clamar a Dios. Amén. Pero allí había una venta, dice que vendían palomas. Vamos por el versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Mateo 21, 12 al 13. Jesús, en una acción de celos, de defensa. La semana que viene vamos a hablar de apologética, que es defensa. Y Jesús defendió su casa. Jesús defendió el templo. La pregunta es, ¿qué? Hoy las iglesias están cerradas, ¿verdad? ¿No será que el Señor cerró las iglesias? ¿Qué estará pasando en las iglesias? ¿Será que hay cambistas? ¿Será que hay ventas en las iglesias? Eso lo dejo ahí como aperitivo, como entremesa, como snacks. En Joel 2.12 dice que el Señor le dice a su pueblo: pueblo mío, conviértanse. Pueblo mío, conviértanse de todo corazón y con ruego, con ayuno y lamento. Nuestro texto para hablar el día de hoy será segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Esto es como introducción, pero el texto clave para hablar de apostasía va a ser segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Es muy conocido, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor está hablando aquí de su segunda venida. Pablo está haciendo mención a que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, ¿verdad? Pero él dice, antes que venga la apostasía, no vendrá antes que venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. En otro pasaje le llama a este hombre de pecado el hombre inicuo. En otros pasajes se le llama
el anticristo, la bestia también. Aquí le dice el hijo de perdición. Pero vamos a ver qué características tiene la apostasía. Eso está en Judas 1:16. Esto es pura Biblia. Ustedes me conocen a mí, que yo hablo es la Biblia, la palabra. Aquí no hablamos teología humana. Judas 1:16 dice, Judas 1:16, Judas tiene solamente un capítulo, el versículo 16 dice, estos, refiriéndose a las características de los apóstatas, de la apostasía, estos son murmuradores, son personas que se quejan de todo. Estos son querellosos. Los querellosos son los que se quejan por todo. Estas personas andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, diciendo que haciendo pasar a las personas que están haciendo algo bien para sacar provecho, dinero. En el versículo 18, Judas 18, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malos deseos. Y yo quiero que usted vaya viendo los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el mundo, la sociedad va hacia este camino apóstata, de deseo. Dice, causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, dice el versículo 19. Estas son las características, yo quería dejarlo allí solamente como las características. Pero ahora vamos a ver, usted me pregunta, y usted está hablando de apostasía, pero ¿qué es? ¿Qué es la apostasía? Los que nos ven por aquí, por el Zoom, los que están allí, apostasía viene de una palabra griega que quiere decir apostasía a sí mismo. Y la palabra significa abandono y rechazo de la fe. Abandono y rechazo de la fe. Es darle la espalda a la palabra, a la verdad, a las doctrinas de Jesucristo. Es un caer atrás, un retirarse, un abandono. Así de sencillo. Eso es apostasía. Y en la palabra del Señor encontramos varias advertencias. Yo conseguí 7, pero hay muchísimas. Voy a solo mencionar algunas sobre las advertencias que el Señor nos da en su palabra acerca de la apostasía. En primer lugar, lo acabamos de leer, segunda de Tesalonicenses 2:3, que nos exhorta y nos advierte, nos pone como un aviso de, hey, peligro, por aquí no, cuídate de estos mensajes. Por eso, no le diga a todo amén. Esto va con los que me escuchan. No todo lo que se dice de un púlpito o no todo el que carga una Biblia es cristiano. No todo el que carga, yo aprendí de mi pastor que decía, no todo el que carga un revólver es policía. Y así ocurre y hay advertencias del Señor. Me gusta mucho la iglesia. Pablo predicaba a una iglesia en la ciudad de Berea y esta gente de Berea dice que no le decían a todo lo que Pablo predicaba, amén. Ellos investigaban, ellos escudriñaban lo que Pablo estaba predicando. Así que usted practique esto, practique el escudriñar la verdad, la palabra. Amén. Entonces, estas personas, el apóstol Pablo nos dice, no se engañen, cuidado,
No todo lo que pinta es bueno. En ninguna manera. Hay que tener esa suspicacia de lo que se está predicando. Y hoy que en el mundo se está predicando tantas cosas, por las redes, por los mensajes, por los podcasts, por el WhatsApp, por las notas de voz, ¿qué se está predicando? ¿A quién estoy yo escuchando en la televisión? Cuidado. Iglesia, cuidado. Amada iglesia. En Judas capítulo 1, Judas tiene un solo. Aprendiste desde que te convertiste al Señor. Cuidado, porque hay muchos peligros. Edwin, los hermanos ahí que nos escuchan, los que están conectados, no sé cuánto habrán. Todos los que están conectados, hay mucho peligro en lo fantasioso, en la predicación. Hay mucho peligro, hermano. Versículo 4, Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo la palabra. Han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto ya está escrito, hermano. Se van a meter encubiertamente gente que va a querer traer un mensaje que no es el de la fe, el de que Cristo predicó. Por eso el Señor llegó con un látigo y sacó a esa gente desordenada de la casa de Dios. Y sigue diciendo: hombres impíos, mire cómo son, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pisotean la sangre de Cristo. Le dicen todo sí, amén, y venga para acá. Niegan a Dios. Estos son apóstatas, los que niegan a Dios. Niegan al único soberano, Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan al único y verdadero Dios. Hay otros pasajes, Josué 22, no lo vamos a leer todos porque por el tema del tiempo, pero hay uno que me llama la atención en Jeremías 2:19. Jeremías 2:19. Para que veamos no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. El Señor le dijo a su pueblo: cuídate de la apostasía, cuídate de irte y apartarte de la verdad, de hacer las cosas a tu manera. Le pasó a Saúl. Él quiso hacer las cosas a su manera, ofrecer sacrificios cuando no le correspondía, enseñar cosas que no le eran para el rey, era para el sacerdote. Entonces podemos ver en Jeremías 2:19, el Señor le dice al pueblo:
tu maldad te castigará, porque se habían apartado, se habían ido a la apostasía. Tus rebeldías te condenarán. Estos son advertencias. Los que se apartan. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, a tu Dios, y faltar mi temor en ti. Dice, no lo digo yo, hay una firma allí. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Eliana? El Señor. Ahí está, Jeremías 2:19. A mí me gusta que la gente vaya a la Biblia y lo lea. Lo dice el Señor Jehová de los ejércitos. Él le pone su firma. El que apostata, el que se aparta de la verdad, el Señor castiga la rebeldía. Castiga y hay condenación. Número 7, para ir avanzando. En Primera de Timoteo, ahora vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que Pablo desenmascaró a dos de estos personajes apóstatas. A dos o a tres o a varios. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, Eliana, Primera de Timoteo 1, 19 al 20. Primera de Timoteo 1, 19 al 20. Vamos a leer Primera de Timoteo 1, 19 al 20. Dice el Señor. 1, 19 al 20 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjense, algunos ya habían desechado la buena fe, las buenas prácticas. Se habían metido encubiertamente en la iglesia. Estos no son cristianos salvos. Mire, dice, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí encontramos las advertencias de lo que ocurre a la apostasía. Y en segunda de Timoteo capítulo 4, 10 también habla de otro caso. Es de uno que se llama Demas, no Demas, sino Demas, es un nombre. Porque Demas, dice, me ha desamparado, se apartó, esto es apostasía. Amando este mundo, prefirió las cosas del mundo y se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vemos que otra persona también se apartó. No estaba encubiertamente allí, disfrazando la verdad. Y hay luego de las advertencias, yo le puse a esto lo irrevocable, según la palabra, de las personas que entran encubiertamente, de los apóstatas. Hay una declaración en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Vaya a la Biblia, Hebreos 6, es algo irrevocable. Así le puse yo, lo irrevocable de la apostasía. Hebreos 6, 4, dice, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esto es irrevocable. Un apóstata no vuelve, un apóstata dice,
otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esto es algo que el Señor castiga. Alguien que no estuvo en la verdad. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 26, 10:26, dice, relacionado a lo irrevocable de lo que el que hace la apostasía, versículo 26, Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los... Esto es para los adversarios, dice, a los adversarios. Entonces, una persona que apostata de la verdad es un adversario, no es un creyente, no es un salvo de Dios. Así que, hermanos, el mensaje finalmente, Pablo desde hace más de 2000 años, habló de esto, de la apostasía, de volver atrás, de las personas que se van a otra enseñanza, se convierten en un adversario, como le pasó a Himeneo y a Alejandro. En tiempos de Pablo, escatológicamente, manifiesta una era de gran rebelión en contra de Dios. Es una era de gran rebelión en contra de Dios. Eso va a ocurrir, está ocurriendo. Ya empezó. Pablo lo habló. ¿Cuántos años no han pasado? Más de 2000 años. Hoy en día, ¿qué no se escuchan en las televisiones? ¿Qué no se oye? Cuídese, amada iglesia. Cuídese, amado hermano. Escudriñe la verdad, la palabra. No le diga todo sí, amén. Vamos a orar ahora por tu vida para pasar a las peticiones generales. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos y guárdanos. Guarda nuestro corazón. Líbranos, Señor, de las falsas enseñanzas. Que podamos, Señor, escudriñar bien tu palabra, amarla, atesorarla, no caer en falsas doctrinas. Guárdanos, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado a todos nosotros, a los que nos escuchan. Y si hay alguien que no te ha conocido, que en esta hora te confiese como el Señor y venga el arrepentimiento, Señor. Te honro en esta hora, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Jesús.